El Kiosco. Esta mañana en Palacio Nacional nuevamente se habló de este spot pagado por el Departamento de Seguridad en Estados Unidos y que se pagó a las televisoras privadas. Televisoras privadas que tienen canales en televisión abierta a nivel nacional, es decir, la televisión gratis. Esas grandes cadenas de televisión difundieron un spot que ha sido señalado de discriminatorio porque trata a los migrantes como si fueran delincuentes, habla de los migrantes como si fueran criminales. Y también entró un tema de cómo es posible que un gobierno extranjero pueda tener un spot en televisión nacional que sea propaganda de otro gobierno. ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, el día de ayer y el día de hoy se recordó que antes en la ley eso no estaba permitido, pero durante el gobierno de Peña Nieto se cambió la ley para que esto sucediera. Yo vuelvo a este tema. ¿Cómo es posible que una televisora nacional mexicana permita que se hable mal de los migrantes cuando, pues, en Estados Unidos hay casi 40 millones de migrantes mexicanos trabajando de forma honesta, estudiando de forma honesta y contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos? ¿Cómo es eso posible? Pues solo se entiende con el sonido metálico del dinero. A las televisoras no les importa la identidad nacional, no les importa la dignidad de los mexicanos. A ellos lo único que les interesa es el dinero, hacer negocio de la pantalla de televisión. Eso sucedió y hoy la presidenta dice se va a cambiar la ley para que esto no pueda suceder. Pero también veamos la hipocresía de los comentócratas que están en esos medios de comunicación que se prestan a hacer propaganda política de gobiernos extranjeros y además en contra del pueblo de México. Porque eso sí, en las mesas de análisis y debates se dicen compatriotas mexicanos que aman al país, pero jamás critican lo que sus jefes se ponen a hacer a cambio de dinero. Habrá que investigar cuánto están costando, cómo se está llevando a cabo la transacción económica entre los medios corporativos y la propaganda del gobierno de Donald Trump. Vamos a escuchar a la presidenta. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país. Pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la ley de telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. Ni en las redes sociales podrán pautar. Digo, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. Y ya algunos comentócratas, voceros de la derecha, se estaban haciendo las víctimas diciendo que este spot donde sale Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, donde criminaliza, con sus palabras criminaliza a los migrantes, ya se difundía en redes sociales, ya estaba en YouTube. Sí, claro, pero esas plataformas no son mexicanas. Hablamos del espacio radioeléctrico que ocupan las televisoras, que es patrimonio de todos los mexicanos. ¿Cómo se va a ocupar un espacio público para criminalizar a nuestros hermanos migrantes que están trabajando y haciendo lo mejor en Estados Unidos y que, por cierto, nunca se olvidan de sus familias, siempre están contribuyendo con su país y ahora, en estos momentos, muy atentos de lo que sucede en la vida pública de México? La presidenta recordó que el ser mexicana, que el ser mexicano es motivo de mucho orgullo. ¿Por qué? Somos un país con muchas tradiciones. Somos un país que tiene una tradición cultural que ya quisieran otras naciones. Y en México somos muy, muy, muy trabajadores. La presidenta recordó por qué es un orgullo ser mexicana y mexicano. Así lo mencionó. Las y los mexicanos estamos muy orgullosos de ser mexicanos.
Eso es algo que lo vemos con nuestros paisanos. Y aquí en México son muy pocos los que no quisieran ser mexicanos. El pueblo de México está orgulloso de su historia, de lo que representa México en el mundo. Y en ese sentido defiende hoy la soberanía que descansa en el pueblo. Y la inviolabilidad territorial y el no injerencismo de ningún país. Eso es algo que está en el pueblo de México, en el corazón del pueblo de México. Probablemente en el de todas las naciones, pero en particular en México es muy fuerte. Porque pues también vivimos la intervención norteamericana que quitó más de la mitad del territorio, y la intervención francesa, en donde el pueblo de México luchó contra esa intervención, además de la propia independencia. Entonces, el artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y bueno, ya le agregamos en el 40, ya está en la Constitución. Claro. Eso fue propuesta nuestra y hoy es parte de la Constitución. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia, soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Veracruz hizo un posicionamiento muy importante donde recordó la invasión extranjera a nuestro país, sobre todo la invasión estadounidense, y mencionó que en nuestra realidad el conservadurismo sigue haciendo lo mismo. Recordemos que históricamente los conservadores buscaron a Maximiliano, pero ahora el PRIAN busca a Estados Unidos, Argentina, porque Miguel, a mí no se me olvida cómo Alito Moreno hace unos días publicaba fotos yendo a Washington a pedir ayuda para que por favor salvaran a México de las llamas, o cómo Marco Cortés propuso ante el Senado de la República que los grupos criminales fueran terroristas, catalogados terroristas por Estados Unidos, para que pudieran intervenir en nuestro territorio. Eso sí, cuando son campañas electorales, se dicen los más defensores de México, los más mexicanos y del pueblo a pie. Pues bueno, habrá que recordar y no olvidar cómo es que han traicionado a la patria, porque lo que han hecho es traicionar a la patria. O Lili Téllez llamándole a Milei para que diera cursos de capacitación. Lo único que se me viene a la mente que Milei podría aportar sería cómo estafar. No sé si Lili Téllez esté demasiado interesada en eso. A mí tampoco se me olvida cómo Gabriel Cuadri puso ahí en su X: Donald Trump, la esperanza de México. Ahí está la oposición pidiendo la intervención, como lo hicieron los conservadores yendo al extranjero para que un rey extranjero viniera a gobernar nuestro país. Lo que pasó con Maximiliano, que bien lo dices. No se me olvida que la oposición es muy traicionera y la oposición seguramente aplaude estos spots de gobiernos extranjeros con propaganda antiinmigrante y que discrimina a nuestros hermanos migrantes. Ellos aplauden ese tipo de acciones, pero a los que están orgullosos de ser mexicanos, pues lo rechazan totalmente. A las televisoras lo único que les importa es el negocio y no el servicio público, no el servicio social, no los intereses de los mexicanos. Bien, hoy la presidenta destacó este tema y, pues bueno, recordó que en su administración incluso se modificó la ley para que quede muy clara la defensa de la soberanía nacional. Así lo comentó esta mañana. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide,
un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera. Entonces, a eso me refería ayer. En general, en la historia de México, quien ha ido a buscar afuera para resolver un problema interno, pues han sido los conservadores. Y recientemente, bueno, nada más escuchen algunas declaraciones de la entonces candidata del PRIAN cuando hablaba de crear fuerzas binacionales. Entonces, no, en México resolvemos los mexicanos. Y con Estados Unidos, en particular, con todos los países tenemos buenas relaciones. Bueno, menos con Ecuador, que nos invadieron en la embajada, y algunos otros, pero en general se guardan muy buenas relaciones. Y es que antes, desde el gobierno, se aceptaba el intervencionismo y se veían como modelos a seguir en el extranjero. Y no está mal observar qué sucede en otros países. Ayuda a dimensionar la realidad de lo que sucede a nivel global y entender México cómo está posicionado y desde ahí iniciar una estrategia. Pero lo que sucede es que gobiernos pasados, presidentes del pasado, pues despreciaban a los mexicanos. Les daba vergüenza ser mexicanos, considero yo. Ahora, pues bueno, se destaca el orgullo de ser mexicano y pues antes los mandatarios que les daba penita ser mexicana, mexicano, pues hacían caso lo que les dictaban pues los dueños del dinero en el mundo. Antes la política económica era dictada desde el extranjero. Se le hacía caso a las recetas, por ejemplo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, revisó de 1.4 a 0.3% el crecimiento económico para este año. Es decir, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el contexto global, por esta guerra arancelaria desatada por Donald Trump, a México le va a ir mal en crecimiento económico este año. Al Fondo Monetario Internacional se le olvida que la política económica ahora la deciden los mexicanos y que para empezar ya no viene la receta del extranjero, sino se atiende primero a los más necesitados. Primero se apoya a los de abajo y también se apoya a los de arriba. Se busca que los de abajo tengan recursos para apoyar el mercado interno, la economía interna. Así se maneja la política económica en el país. Ya no se recurren a préstamos del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los de arriba, como antes se le decía. Antes se le decía, apoyar a los de arriba es fomento económico, porque la falsa idea de apoyar a los empresarios que generan empleos, para que pues llueva hacia abajo. Va a llover el dinero, la economía va hacia abajo. Es falso. Cuando ellos ponían a copa para que se llenara y cuando se llenaba esta copa no se derramaba, la quitaban y ponían otra. La riqueza no es contagiosa. Bien, el Fondo Monetario Internacional cree que nos va a ir mal, pero yo solo destaco un dato. La economía sigue fuerte, sigue llegando inversión extranjera directa. Los jueves se han informado de las inversiones extranjeras en nuestro país. Por cierto, muchas de ellas empresas estadounidenses. El dólar, en este momento, el peso mexicano frente al dólar, está debajo de los 20 pesos. En este momento, el dólar está en 19 pesos con 58 centavos. Dos indicadores económicos que muestran que la economía de México se mantiene estable a pesar de esta guerra arancelaria en el mundo. Y no se olvida que la doctrina neoliberal lo que ha buscado es crear mitos para que no pueda existir una prosperidad compartida, como la menciona la presidenta Claudia Sheinbaum. Y caso de esto fue el aumento al salario mínimo en el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque lo que decían los economistas es que iba a existir inflación a los cielos una vez que se subiera el salario mínimo. Algo que fue completamente falso. Otro tema también son los programas sociales, donde se ha mencionado que esto afecta a las economías, genera inflación, bla, 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 lo cual es completamente falso y ha reducido de manera significativa la cantidad de pobreza en nuestro país. Esto, sin duda alguna, reta a esa doctrina neoliberal extranjera, que además es una forma de intervencionismo, donde quieren decirles a los países
cómo gobernar a los pueblos. Imagínese usted nada más. Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que existe un plan, que incluso ya ha sido presentado el Plan México, donde todo esto está previsto para que no suceda. Vamos a escucharla. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México.